2011 yo me encontraba atendiendo del Señor, así como hasta este día. Y recuerdo que en el año 2011 fui llevado a una enseñanza que ni siquiera me lo imaginé. Una enseñanza que transformó mi vida. Una enseñanza que impactó mi ser para poder entrar a niveles de gracia en la presencia de Dios. Yo no entendí, hermano, a dónde Dios me estaba llevando. Ni sabía de lo que Dios quería en cuanto a mi persona, la enseñanza. Y en ese año 2011, el Señor me enseñó dos cosas. Lo primero que el Señor me enseñó es levantar un altar de oración. Levantar un altar para poder buscarle. Y todo eso lo iba confirmando por las Escrituras. Lo iba viendo a través de las Escrituras, de cómo los hombres de Dios, como Abraham, levantaron altares. Josué levantó altar para Dios. Jacob levantó un altar para Dios. Y el Señor nos enseñó que cuando nosotros oremos o levantemos nuestro altar, dice, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará, ¿qué? En público. ¿Cuándo quieren ser recompensados en público? Aleluya. Y en el Facebook se ven muchas cosas. Es en público los que oran, pero no es así, no es el orden así. Es adentro, en tu lugar secreto. Y el otro hermano que está a tu costado, es en el lugar secreto. Y eso fue lo primero que el Señor me enseñó. Hay mucho que enseñar ahí, hay bastante. Y otra de las cosas que el Señor me enseñó es en cuanto a la iniquidad. Yo no sé cuántos han escuchado ese tema, pero es un tema que ha revolucionado mi corazón. Y el otro día estaba compartiendo un poquito con uno de mis hermanos e hijos espirituales en la fe, desde muy pequeñito, me acuerdo, más pequeñito que la niña que ustedes ven pasar ahí, unos 5 o 6 años, con una cabecita así como, lo llamo como cabecita de mate, niñito ahí, en su inocencia. Y recuerdo que le hemos enseñado ahí a su casa, y él me dice, pastor, nunca le he escuchado esta enseñanza. Yo he escuchado otras cosas, pero nunca he escuchado esta enseñanza. Es que son cosas del Espíritu. Vean conmigo, cosas del Espíritu. Y yo pensaba, hermano, que con esa enseñanza yo estaba loco. Yo decía, ¿qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Acaso el Señor no me ha perdonado? Es que yo empezaba a orar y empezaba a confesar mis pecados. Que más tarde yo entendí que eso eran como iniquidades, cosas guardadas. Como cuando usted llega a la casa después de 20 años y abre la puerta y hay un baúl ahí. Y entonces empezaba a confesar en ese altar. Y cada día el Señor me levantaba y me despertaba. Y me llevaba, hermano, a confesar y me traía a la memoria las cosas que yo había practicado antes de Cristo. Y yo decía, qué raro. Me estoy volviendo loco, esto no es del Espíritu, yo pensaba en mi ser. Pero cuando en eso, hermano, mientras yo iba confesando, mientras yo iba invocando el nombre del Señor a través de mi oración, mientras yo iba, hermano, sumergiéndome en oración, recuerdo que el Espíritu del Señor me llevaba a llorar. Era un lloro, un lamento, unas lágrimas, y cada día lo hacía así. Siempre había algo que confesar cada día. Y empezaba a mirar en los canales cristianos y hablaban algo de esto, pero no tenía una certeza plena en cuanto a esta enseñanza, hermano. Hasta que más tarde, después de ello, empiezo a escuchar a otros predicadores. Y yo dije, yo no soy el único loco. A su nombre. Y entonces, lo que el Señor estaba haciendo de mí, estaba cortando la iniquidad de mi vida, hermano, para que usted pueda fluir y entrar a niveles donde usted pueda agradar a Dios y pueda traer la presencia de Dios y pueda traer el reino de Dios. Usted tiene que cortarse y ser cortado y purgarse de la iniquidad. Aleluya. No sé si usted me va a entender esto, hermano. Pero a través de ello, hermano, pude entrar. Y cada vez, hermano, que toco el teclado, cada vez que me postro en oración en el altar,
dicen ellos que ellos andaban en la presencia de Dios. Aleluya. Esa era la diferencia. ¿Cuántos quieren andar en la presencia de Dios? Cuando Jesús, hermano, estaba en la tierra, Él estaba limpio de iniquidad. Él no tenía maldad, Él no tenía, hermano, engaño, no tenía perversión, no tenía nada oculto. Cosas, hermano, en su corazón. Él andaba en pureza, Él estaba limpio. Y es por eso que Él dijo, el diablo no tiene nada en mí. ¿Quién puede decir eso? Hay muchas cosas que todavía, hermano, hasta sueño. Es del enemigo, hermano. Y hay cosas, hermano, que todavía cargamos de parte del enemigo. Y a través de esta enseñanza van a ir cayendo velos, hermano. Cada vez que usted reciba una enseñanza, un velo se le va a ir cayendo. Un velo, porque dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cada vez que usted escuche la verdad, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y esa nos va a ir sacando velos, hermano. Así que el tema del día de hoy es cortando la iniquidad. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Gloria a Dios. Espero poder avanzar por lo menos unas 5 hojas. Sí, acá tengo un rollo. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Vamos a mirar ahí la escritura. Dice ahí, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez más lo voy a leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice que ¿de qué debemos limpiarnos? De toda contaminación ¿de qué? De carne. Y luego dice y de espíritu. Cuando dice de carne está hablando específicamente todo el pecado de fornicación. Gente, hermano, que se le ha predicado más de 500 veces que se debe casar y llevan como 200 años en el Evangelio y no se han casado. Entonces el Señor nos manda, hermano, a limpiarnos de toda contaminación de carne. Y luego dice contaminación de espíritu. ¿Ya conmigo contaminación de espíritu? Contaminación de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que dice limpiémonos, porque el ser del hombre es tripartito, hermano. Es decir, está conformado de 3: cuerpo, alma y espíritu. Ahora, muchas personas enseñan que cuando usted viene a Cristo, usted ya está limpio y ya no hay nada que reponer, no hay nada que restaurar, no hay nada que limpiar, pero acá la Biblia dice limpiémonos. La pregunta sería, ¿Dios se contradice? En 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Es así o no? Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y sabes dónde lidia esa sangre? Es en el alma. Es en el alma, por eso que cuando Dios juzga dice, el alma que pecare, esa morirá. Y el Señor Jesucristo viene específicamente y lidia en el alma. Pero en el espíritu hay un proceso. A su nombre. En el espíritu hay un proceso. Alguien me lee Efesios 4:31. Una cosa es cuando Dios te limpia con su sangre en el alma, y otra cosa es cuando el Señor nos ordena limpiarnos en el espíritu y en el cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 31. Y en primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el Señor nos anhela irreprensible, dice, para la venida del Señor,
espíritu, es de adentro hacia afuera. Efesios 4:31, ahí dice, quítense de vosotros. ¿Lo está mirando? Léelo, hijo, si lo tienes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Quién tiene que quitártelo? ¿El Señor? Dice, quítense, es el personal. Lo mismo aquí, cuando habla de limpiarnos en el espíritu, específicamente tiene que ver con limpiar la iniquidad, hermano. En lo natural, usted no se ha purgado 5 años, ¿cómo está ese cuerpo, hermano? Hello. Si no se ha purgado 20 años, hermano, ¿cómo está su cuerpo físico? Está tieso, hasta verde se pone. Y en lo espiritual, imagínense, hermano, la iniquidad, espiritualmente hablando, es como un ADN, que es como una sustancia, como un cordón de ADN o un cordón umbilical, que a medida, hermano, que el hombre peca y pide perdón a Dios, ¿sabe lo que hace el hombre? ¿Sabe qué hace esa persona? Está alimentando ese cordón, está alimentando a la iniquidad. Y lo que tenemos que ir es directamente, no a las ramas, para santificar nuestro espíritu. Tenemos que ir directamente, ¿sabe dónde? A la raíz, para cortar, para abolir, para deshacer, hermano, esas obras, que el cual nos impiden entrar a niveles de gloria, de gracia y de amor para con Dios y para con los hombres. A su nombre. Así que ahí dice, quítense de vosotros. Y allá en 3 de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso quiere decir que el alma es limpiado cuando usted aceptó a Cristo. Pero en el espíritu hay un proceso de limpieza. En el espíritu hay un proceso, hermano, de limpieza. En el espíritu hay muchas cosas, hermano, porque ya lo vamos a ir viendo eso a medida que vamos avanzando. Así que cada uno de nosotros está llamado a ser limpiado de iniquidad, hermano. Y cuando la Biblia habla de iniquidad, no es lo mismo que pecado. Miremos allá en Éxodo capítulo 34, versículo 7. El Señor hace diferencia entre iniquidad y pecado. Luego vamos a conocer específicamente qué es iniquidad. Pecado es toda transgresión a la palabra de Dios. Eso es pecado. Y luego vamos a entender qué es iniquidad. Éxodo 34, 7. Dice ahí, desde el versículo 6, para tomar la ilación, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. En el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona, escuche esto, la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Es lo mismo? Los tres. Dice y, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. El Señor le está revelando a Moisés cosas gloriosas. Le está revelando, le está enseñando algo nuevo. Y Moisés como que está diciendo, Señor, que tu presencia vaya conmigo. Si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos lleves a la tierra prometida. Y luego le dice, Señor, muéstrame el camino. Había un camino. A su nombre. ¿Cuántos han escuchado este tema? Usted tiene un camino dentro del camino. Ese camino es Cristo.
Y él invocaba al Señor diciendo, Señor, que tu presencia vaya conmigo. Y luego, en Éxodo 33, 18, él le dijo algo muy importante. Éxodo 33, 18, ahí nada más. Dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Primero hablaba de su presencia. Si tu presencia no va conmigo, no nos lleves o no nos introduzcas en la tierra prometida. Y ahora le está diciendo, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Escucha esto, Moisés no sabía lo que estaba pidiendo, hermano. Y el Señor le dice, no, primero voy a tratar con algo que es muy importante. Porque si yo desciendo, mucho pueblo va a caer fulminado. Y el Señor le dijo, incluso cuando estaba en ese monte, hermano, el monte Sinaí estaba ardiendo, estaba temblando, ese monte estaba, hermano, salía una llamarada de ese monte, la gloria del Señor, una presencia fuerte. Y el Señor le dijo que nadie se acerque. Porque el Señor le dijo que nadie se acerque. Porque toda esa gente, todo ese pueblo, hermano, si usted lo ve el recorrido, toda esa gente estaba llena de iniquidad, hermano. Toda esa gente estaba llena de maldad. Y que por causa de maldad e iniquidad cometieron desobediencia, desórdenes, murmuraciones. Por causa de eso, hermano, incluso solamente los que llegaron a la meta fueron 2 personas, hermano. Lo que lo costó incluso a Moisés mismo. Y el Señor le dijo, no te voy a mostrar, en otras palabras, mi gloria. Le dijo, solamente pasaré y pasaré mis espaldas. Y en el 33:20 le dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Cuánto quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuánto quieren ver la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios, primeramente hay que hacerse un chequeo espiritual. Es como cuando usted va al doctor y dice, a ver, voy a detectar a ver si tengo una pandemia. ¿Es un nombre? Entonces se hace un chequeo para ver si sale positivo o negativo. Cristo en la cruz del Calvario colgó toda pandemia, hermano. Aleluya. ¿Es mayor que mi Cristo, hermano? ¿Qué cosa es mayor que el poder de Cristo? Y hay gente que usa bastante gel. Hay que usar el gel también de la palabra, hermano. Porque la palabra nos va a ir limpiando. El Señor le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Número 4. ¿Qué es iniquidad? Vamos a ver su origen. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. La iniquidad no se originó aquí en la tierra, hermanos. La iniquidad se originó en el cielo. En este personaje conocido como Lucero de la Mañana, como Luzbel. Ezequiel 28, 15, dice ahí, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Digan conmigo, maldad. Literalmente eso es traducido por iniquidad. El versículo 16, ahí lo va a decir mejor. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Está hablando de este personaje, Luzbel, ángel de luz, era un querubín, hermano. Habíamos hablado la otra vez también en el Salmo 91 un poquito, ¿no? ¿Qué significa habitar bajo el Salmo 91? En cuanto a este personaje y en cuanto a ese rango que tenía, le dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad. Y luego le dice, y pecaste. Entonces iniquidad, es igual a toda maldad.
Eso está en el versículo 15 y 16 que hemos leído. Iniquidad es igual a violencia. Iniquidad es igual a violencia. Le damos fuertes aplausos al Señor. Gloria a Dios. Iniquidad es igual a violencia. También está ahí específicamente a través de sinónimos. Es lo mismo. Y para maldad viene de malo, viene de perverso, viene también de malicia, injusticia, hasta incluso hipocresía, hermano. En otra versión, mire lo que dice en cuanto a violencia, Ezequiel 28:16 dice: tu abundante comercio te llevó a la violencia. Esa es en otra versión, y pecaste. C. Iniquidad es igual a todo pecado oculto. Toda cosa oculta que se hace, hermano. Todo lo que uno quiere ocultar, todo lo que uno quiere esconder, todo lo que uno quiere guardar. Y hay gente, hermano, que se le complica incluso hasta su ministerio, se le complica su llamado porque hay cosas que lleva y arrastra oculto. Así como la hija de Labán, que llevaba los ídolos y lo tenía oculto, ella se sentó sobre los ídolos, hermano, y el padre nunca lo pudo encontrar. Y vamos a ver las consecuencias que por causa de haber ocultado esos ídolos. Miremos el Salmo capítulo 32. En el versículo 2, la iniquidad se encuentra específicamente en el corazón. Alguien me lee Mateo 15:19. Ahí dice: porque del corazón sale, dice, los malos pensamientos, salen, dice, los hurtos, sale, dice, toda cosa de mentira desde el corazón, de adentro, hermano. Y lo que se tiene que limpiar no es el cuerpo. Está bien, hay que bañarse, pero para recibir la presencia de Dios, hermano, usted tiene que ser limpiado y transformado en su ser interior. Hay personas, hermano, que tratan primeramente con el cuerpo. Predicadores que hablan mucho de la vestimenta, hermano, y lo mandan al infierno. Incluso dice: hijo del diablo, ¿cómo te vistes? Miren. Tratan con el cuerpo la parte superficial del hombre, pero no es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera. Lo tienen, Salmo 32:2. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu dice no hay engaño. Es ahí, en la parte céntrica del hombre, es la parte interna del hombre, en otras palabras. Y en el versículo 3 dice: mientras callé, ¿qué quería hacer el salmista? Quería ocultarlo, quería ocultar su pecado, como que nadie lo vio, como que Natán no se dio cuenta, como que Gad, otro de sus profetas que tenía, no veía, pero el Señor ya lo había visto, hermano. Y él dice: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Está comprendiendo? Así que iniquidad es igual a ¿qué? A maldad. Igual B, igual violencia. C, en todo pecado oculto. D, iniquidad es todo lo torcido o todo lo que se sale de control. Eso también es iniquidad. En Isaías 14:13, ahí nos habla la Escritura en cuanto a este personaje que estamos viendo de antemano, porque ese es su origen. La iniquidad no se originó aquí en la tierra, no se originó en Noé, no se originó ni en Caín incluso, se originó en el cielo, hermano. Isaías 14:13 dice ahí: tú que decías en tu corazón, hablando de este personaje, de
Luzbel. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En otras palabras, hermano, se estaba torciendo. El ser creado quería hacer, hermano, lo que el Creador nunca lo dijo. Quería ocupar el puesto del Creador, quería ocupar el lugar del Creador. Y él decía que ahí quería ser su estrado. Ahí quería, hermano, estar en ese lugar, en ese trono. Y ahí quería sentarse, dice, en el monte del testimonio me sentaré, decía. Hay gente, hermano, que se mete en líos y no sabe cómo salir por causa de iniquidad. Iniquidad es igual a ser inicuo o injusto. Póngale ahí Jezabel, que viene del hebreo Ezebel, es decir, no exaltada. Esta mujer, hermano, era una mujer sidonia, una mujer pagana. En 2 Reyes 9:30 dice que ella se pintaba, hermano, los ojos con antimonio. Las mujeres entienden eso. Las mujeres que no han venido a su nombre. Era como una pintura, más o menos en sombra, color negro, que se usa, hermano, para arreglar desde las cejas. Y otros sacan, hermano, ahí. Empiezan a sacar la ceja, hermano, hasta que queda ahí rayita. Y le acomodan ahí con ese antimonio o esa pintura. Terrible. Esas son cosas inicuas, hermano. Las cuales hoy, decía Pablo, las cuales hoy os avergonzáis. Mire, y esta mujer no solamente, hermano, actuó de esa manera, sino que actuó en asesinato, cometió homicidio al poner 2 testigos falsos contra Nabot, por cuanto una viña, hermano, el rey Acab, que era la esposa de Jezabel, no lo quería dar. Y entonces Jezabel dijo, siéntate, acomódate, ve, cena tranquilo, come tu arroz con pollo. No te preocupes, mañana vas a tener la viña. Y así fue, hermano. Comisionó a 2 hombres, les pagó, y luego estos hombres dijeron un falso testimonio. Ellos entendían, hermano, del testimonio, porque en la ley era así, tenían que haber 2 como testigos, pero puso 2 testigos falsos. Eso es en similitud con Cristo, hermano, que le pusieron 2 testigos falsos para que puedan crucificarlo. Y ella mató directamente, hermano. Derramó sangre, sus manos estaban manchadas de sangre. Así que iniquidad es igual a cosas inicuas o hacer cosas inicuas. Iniquidad es igual a rebelión. Isaías 14:11 dice, descendió al Seol tu soberbia. Descendió al Seol, ¿tú qué? Tu soberbia. Digan conmigo, soberbia. Eso se transcribe también por iniquidad, hermano. Y luego dice, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Hablando cuando una persona deja de ser en este cuerpo. Así que el Señor suelta sobre él un decreto, porque él pensaba, hermano, subir a lo más alto. Y el Señor le suelta el decreto. En el versículo 15 le dice, mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Estoy avanzando. A su nombre. Ahora vamos a conocer los 3 ADNs antes de Cristo y una más después de Cristo. Tenemos primeramente el ADN del enemigo, que es el ADN, la simiente del diablo. Esto lo tiene, hermano, el cristiano y el no cristiano, ¿sí? El hijo de Dios o el que no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Esto lo tienen todos, hermano. Esta es la simiente del enemigo, es una simiente espiritual, por cuanto él cometió iniquidad ya en el cielo.
La otra simiente es la simiente adámica. Esa simiente, hermano, que viene de generación, no solamente el pecado, sino también esa simiente de muerte. Todos tienen eso. Y por otro lado, el otro ADN de los padres, que ahí hay un árbol genealógico, específicamente de los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Todo eso el Señor me iba enseñando a su nombre. Por ejemplo, en el ADN espiritual usted lo encuentra en Ezequiel 28 del 15 al 17. Ya hemos visto a este personaje, Luzbel. Para el ADN número 2, o la segunda línea de ADN es el ADN adámico. Romanos 5:12, alguien me lo lee rapidito. Romanos 5:12. Este término de ADN, hermano, se escribe de esta manera, o se pronuncia, los doctores especialistas entienden esto, desoxirribonucleico. Terrible. ¿Sí? ¿La agarró? Desoxirribonucleico. Por ahí está. Ese es para el ADN. Es como un ácido, también se puede pronunciar ácido nucleico, que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético de los seres vivos. En este caso, para la genética del padre o de los padres, es ahí donde ese niño que va a nacer de genética de padres va a despegar con todas sus facciones. Su cabello, si es rubio, si es alto, si es moreno, ¿no? Si es gordito, todo eso. Ahí está en su ADN. Ahí está, por eso dice, se parece igualita a su papá, ¿no? Corre igual que su mamá, a su nombre. Todo eso está, en este caso, en el ADN pues del padre. Todo ello. Y en cuanto a la naturaleza adámica, es el pecado, hermano, que Él nos impartió. Ya lo tienen, alguien lo tiene, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Correcto. Todos pecamos. Gracias, siervo. Eso es porque el pecado entró, hermano, entró ese ADN adámico, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída. Y todos tenemos eso, hermano. Y en la parte 3, la herencia maligna, que es la herencia del diablo, esa es transferida a través de iniquidad. Ya les expliqué un poquito qué es lo que es iniquidad. Desde el momento incluso antes de nacer, hermano, esa cosa se transmite. Esa iniquidad, ese ADN se transmite, hermano, incluso antes que el niño nazca. A su nombre. Mira lo que dice, por ejemplo, allá en Salmos, capítulo 51, en el versículo 5. Léelo, hijo, si lo tienes. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahí está. Está mirando las dos cosas ahí. Dice, en maldad he sido ¿qué? Formado. Habla de la iniquidad. Cuando se introdujo en la concepción, desde que el óvulo de la mujer fue fecundado, desde ese momento, hermano, ya ese niño se le transmite una herencia, un ADN maligna, un ADN del diablo, un ADN, hermano, espiritual. Y a la vez entra la genética de los padres. Y a la vez queda incluida, como es un mortal, como Adán, porque la palabra Adán significa humano. Como es un mortal, también entra el ADN de Adán, ese ADN pecaminoso. Pero cuando tú viniste a Cristo, o cuando el Señor te trajo, tú recibiste el cuarto ADN. Aleluya, agarra eso. Tú recibiste un cuarto ADN, hermano, que es el ADN de Cristo.
repitan, el desoxirribonucleico de Cristo. A su nombre. Está difícil eso. En Juan 1:12 que dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice en el 13, si usted pone atención al versículo 13 es más importante porque de ahí viene su ADN. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Y en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, es decir, Dios puso su ADN, aleluya. Dios puso su ADN, Dios puso su espíritu. Es por eso que en 1 Corintios 6:17 dice que somos un espíritu con Cristo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué se te añadió? ¿Por qué usted se le añadió ese ADN? El ADN de Cristo. ¿Por qué se le añadió? A ver, un voluntario. Correcto, porque usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Es por eso que el Señor puso su ADN, el ADN de Cristo. Y yo que usted doy un salto, hermano, doy gloria a Dios. Porque el ADN de Dios va a ir cortando toda herencia del enemigo, toda genética de maldad. El ADN de Cristo, que es su espíritu, va a ir matando las obras de la carne. Aleluya. Eso está poderoso, aleluya. El ADN de Cristo, hermano, va a ir estirpando, va a ir desarraigando, hermano, ese cordón espiritual que es la genética del diablo, lo va a ir sacando, hermano, de una forma gloriosa, para que de ahí en adelante tú puedas, hermano, entrar a un nuevo nivel de gracia, a un nuevo nivel de la presencia de Dios. Una de las oraciones que le decía al Señor, Señor, permíteme permanecer siempre en tu presencia, sentir lo que siempre siento. Aleluya. Así que tú tienes el cuarto ADN, que es el ADN del Espíritu Santo. Miremos eso en Romanos 8:11. Romanos 8:11. Yo sé que usted es diestro en la Escritura. 2:3. El que lo tiene. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. En otras palabras, el Espíritu Santo que está en tu vida y en mi vida, el Espíritu Santo va a ir vivificando, diga conmigo vivificar. Va a ir renovando nuestro ser interior, en otras palabras. Va a ir tonificando, porque eso significa vivificar. Va a ir confortando nuestro ser espiritual. Va a ir refrigerando nuestro ser espiritual, hermano. Para que usted pueda un día llegar a alcanzar y a decir lo que Pablo dijo. ¿Sabe qué Pablo dijo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es fácil decirlo de afuera, hermano. Pero el asunto es decirle de adentro hacia afuera. ¿A su nombre? Porque muchos dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hermanos congregan una vez al mes. A su nombre. Así que no es sencillo pronunciar eso, hermano. Así que ya hemos visto dónde nace la iniquidad. ¿Dónde nace la iniquidad? ¿En dónde? En la concepción. Ahí es donde nace la iniquidad, hermano. Y el salmista entendía la iniquidad, hermano. Y él entendía, hermano, que su espíritu estaba ligado al Espíritu de Dios. Y somos seres espirituales. Y David entendía que había maldad incluso antes de su nacimiento. Por eso dice, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Ese versículo que hemos leído. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros nos preguntamos. Hay muchas cosas que nosotros decimos en la vida, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿A qué se debe que no puedo ser la persona que quiero ser? Es por causa de que estamos cargando iniquidades, hermano. Es por causa de que estamos cargando,
que lo vamos a transmitir también a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, si el Señor nos concede vivir más. Amén. Aquí yo he enumerado, hermano, una lista de 14 cosas. Solamente lo voy a leer, no se preocupe. De las cuales pues viene esta transferencia y que por el cual hay un ADN el cual nosotros lo recibimos, pero también nosotros en nuestro ser empezamos a sentirlo y a practicarlo, y por causa de ello, hermano, vienen maldiciones a nuestras vidas. Le explicaré un poquito nomás en cuanto a los niños, por ejemplo. El niño desde que está pequeño ya carga maldad, ya carga iniquidad. Por ejemplo, en cuanto a un niño, el niño usted está que lo da, la mamá está que le da la teta ahí, y está que le canta, duérmete niño, ¿no? Y cuando él ve, ¡ay!, siente que le ajustó ahí algo, ¿no? Sintió, imagínese si tuviera muelas ese niño. Y cuando ya el niño, hermano, está a punto de querer dormir, hermano, él no quiere bulla. Y si hay bulla, hermano, empieza a ¡ah! Y páralo si eres cholo. Cálmalo. Difícil. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a hacer eso? Y cuando el niño está caminando ahí, y tú le dices, ven, no, ven, no. ¿Quién le enseñó eso? Los niños cargan esa herencia, hermano. Esas 3 herencias, el niño lo carga, lo lleva. Por eso el salmista dijo, en maldad fui formado y en pecado me concibió, ¿qué? Mi madre. Y muchas cosas, David, hermano, llegó a pasar por causa de que tenía iniquidad. Y al final él termina diciendo, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, porque siempre va a haber una lucha, hermano. El ADN de Dios, con estas 3 naturalezas, por decirlo así, estos 3 ADN, siempre va a haber una lucha constante. Va a haber, hermano, una pelea. Alguien dijo un cacharcán, algo así, hermano. Va a haber una pelea espiritual. Y el espíritu te va a jalar hacia arriba y la carne te va a jalar hacia abajo. Ya son, el predicador ya van a ser las 7. Mire la hora que usted vino. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces hay cosas, hermano, que tenemos que arrancar, que desarraigarnos, porque por causa de estas cosas vienen las maldiciones, hermano. Por causa de estas cosas vienen maldiciones. Maldiciones, por ejemplo, por rebelión. El número 16, no lo vamos a leer solamente, póngame atención. El número 16 nos habla de un séquito, todo ese capítulo habla de un séquito que se levantaron, hermano, contra Moisés y Aarón, incluso María. Y se levantó este séquito de la tribu de Leví. Era su genética, hermano, de ellos. Pero se levantaron, luego vamos a ver por qué, si nos da un poquito el tiempo. Y por causa de rebelión, ¿sabe qué pasaba en esos tiempos? Le caía el machete, hermano, directamente. El Señor los fulminaba. Si ustedes ven todo el peregrinar del pueblo de Israel, hermano, empiezan a caer desde que salen de Egipto. Y llegaron, hermano, a un desierto. Y en ese desierto levantaron un becerro y empezaron a adorar a Apis. Y empezaron, hermano, a cometer hechos vergonzosos delante de Dios. Y mientras que Moisés recibía las 10 tablas, Moisés se venía así, hermano. Contento, gozoso, y cuando en eso ve, wow, ¿qué es eso? Escucho, como que bulla. Y Josué le dice, no, mi señor, es un pequeño alarido por ahí. No, eso es algo más que eso. Y cuando le encuentra, hermano, que todos estaban bailando alrededor de ese becerro. Porque salieron de Egipto, pero en su corazón llevaban iniquidad, cargaban iniquidad, hermano. ¿Sí? Hasta ahí me dejo entender. Y eran maldiciones por causa de ello, eran muertos. Maldiciones por rebelión, maldiciones por enfermedades físicas. Los doctores entienden eso, hermano. Esas enfermedades del corazón que son hereditarias. Esas enfermedades de cáncer. Y los doctores preguntan y dicen,
¿y quién tenía cáncer de tu familiar de repente? Ellos preguntan. Tanto por lado bueno, por lado malo, ellos preguntan. Y le preguntan, ¿no? Lo ven a la mujer que tiene una barrigaza, 9 meses, como que parece que tiene 2. Y alguien de tu familiar de repente tuvo mellizos. Ellos saben, ellos entienden de esas maldiciones. Miremos eso de las maldiciones, Deuteronomio 5:9. Léelo, el que lo tenga, 5:9. Ahí dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Dilo. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ahí está. Había maldiciones, hermanos, por causa de la idolatría. Y esas maldiciones, hermanos, siguen, persiguen y alcanzan. Por enfermedades se convierten. Maldiciones por brujería. Éxodo 22:18. A esa persona directamente lo mataban, hermano, lo apedreaban. Era cortado inmediatamente. En ese tiempo. Hoy, en paralelo, es la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Éxodo 22:18. ¿Alguien lo tiene? Ahí está. ¿A la hechicera qué? No dejarás vivir. En otra palabra, hay que cortarlo, hay que matarlo. Maldiciones por idolatría. Deuteronomio 27, del 13 al 15. Dice que había un monte de la bendición donde los sacerdotes levitas tenían que proclamar que era el monte Gerizim, me parece. Y otro de los montes que era el monte Baal, donde en ese monte ellos dictaban las maldiciones, soltaban los decretos de maldición. Y uno de los decretos de maldición era sobre toda persona que tenía un ídolo oculto. ¿Alguien lo tiene? Deuteronomio 27 del 13 al 15. Y estos estarán sobre el monte de Baal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán todo varón de Israel en alta voz. Maldito el hombre que hiciere esculturas o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano del artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Amén, miren. Esas eran las maldiciones que pronunciaban por causa de tener un ídolo y lo ocultaban. Maldiciones por maldiciones. En Isaías 59:20, ahí dice que las personas que tienen impiedad, dice, son como el mar en tempestad, dice. 57:20, ahí dice, son como mar en tempestad que echan, dice, cieno, echan lodo, dice. Esa es poderosa. En cuanto a las maldiciones, cuando nosotros lo recibimos, lo sentimos, hermano, y esas maldiciones repercuten en el mundo físico, en el mundo natural. Maldiciones por los brujos, maldiciones por los padres, por los hechiceros, maldiciones, hermano. De repente, nosotros incluso con nuestras palabras hemos maldecido a nuestros hijos. Y le decimos al hijo que viene, hermano, con 2 ojos, eres un burro. Y mire, ya no pasa de año ya. Porque le maldijo. ¿Lo tiene? Dilo, hijo. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahí están continuamente, hermano, echando cieno, echando lodo, echando iniquidades, echando maldiciones, hermano. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Maldiciones también, por otro lado, por incesto. Y ahí viene acompañado una lista: sodomismo, pedofilia, zoofilia o bestialismo. Éxodo 22:20.
Y en Levítico, en los capítulos, eso lo lee en su casa, en el capítulo 18 y capítulo 20, dice: no descubrirás la mujer de tu hija, y muchas cosas más habla ahí, en cuanto a no meterse pues con los familiares, y no tener deseo, y no tener relaciones específicamente con gente que es tu familia. Eso es incesto, son maldiciones. Éxodo 22:20, 22:20, nada más si lo puede leer. ¿Lo tiene? Dilo, hijo. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Ahí está. 22:20. Y en el capítulo 18, ya eso como lo digo, está en el capítulo 18 y el capítulo 20, ahí habla en cuanto no descubrirá la desnudez. Y de ahí viene, hermano, el sodomismo, la pedofilia. ¿Qué es sodomismo? Es lo que hoy en día la gente, hermano, lo conoce como el LGTBI. Ese es sodomismo, hermano. Esas prácticas que se hacían anteriormente, hermano. Y eso el Señor lo condena. La pedofilia, el tener relaciones, hermanos, sexuales con un niño. Allá me parece que en Arabia, en la parte del oriente, hermano, están casando a una mujer de 40, 50 años con un niño de 8 años. En pedofilia. La zoofilia o bestialismo es ese sexo con animales, hermano. Y eso el Señor lo condenaba. Literalmente, hermano, eran cortados esas personas. Eran apedreados, maldiciones por aborto. En Éxodo 1, del 15 al 20, ahí nos habla que Faraón mandó a matar a los niños procedentes del pueblo de Israel. Y las parteras egipcias sabían de esto, de maldiciones, hermano, y no lo mataban. No lo mataban. Por eso lo que hizo hacer más bien tirarle al río, Faraón. Maldiciones por hurto. Toda persona que robaba, hermano, lo apedreaban. Lo apedreaban literalmente, lo mataban. Maldiciones por fornicación. Esas personas eran apedreadas al momento. Maldiciones por violación. También eran apedreados. Maldiciones por homicidio. Estoy en la letra K. También eran apedreados. Maldiciones maldiciones por prostitución. Levítico 19:29, el Señor da ahí una regla, una ley diciendo específicamente que no deberían hacer fornicar a sus hijas para prostituirlo o para que vayan, hermano, y vendan su cuerpo, porque tú no vales, hermano, 10 soles ni 50 soles, tú vales la sangre de Cristo, que no hay oro y plata acá en esta tierra, tú vales mucho más que esas cosas. Amén. Levítico 19:29, eso está ahí. Maldiciones por adulterio. También esas personas eran apedreados. Acuérdense que cuando Jesús dice le encontraron una mujer en pleno acto de adulterio, pero la ley condenaba a los dos, no solamente al adúltero, también a la adúltera. Y eran apedreados y uno estaba: Señor, ¿tú qué dices? La ley dice que debe morir. Señor, habla. Y estaba con la roca ahí. Terrible. Son maldiciones. Maldiciones por abuso. Cuando digo abuso, estoy hablando en general. Éxodo 22, del 21 al 24. Éxodo 22, del 21 al 24. Cuando digo por abuso, estoy hablando en muchas formas y de muchas maneras. Abuso, por ejemplo, en cuanto a uno mismo, a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, eso es abusar con uno mismo. Incluso la tierra tenía que descansar. Cada 6 años la tierra tenía que descansar. ¿No? Por abuso. También en la casa, los padres, por maltrato. Y esos hijos, hermanos, vuelven a hacer lo mismo con los otros hijos que nacen a continuación, por maltrato. Pero dentro de ello había una ley en cuanto a abuso también, al no desamparar, dice, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al darle su ración. Aquí tiene Éxodo 22, del 21 al 24. Léelo, hijo. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste y
tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles a ellos, clamaré a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Ahí está. En otra parte dice, y será contado por pecado, dice. Por causa de esa iniquidad, por causa de no darle su ración. Y mientras me va buscando alguien, Deuteronomio 27, del 13 al 26, que lo lea fuerte. Habían ahí otras maldiciones. Por abandono también era otra maldición, hermano. Y la O, diferentes maldiciones más. Estas son unas cuantas nada más que podemos enumerar. Deuteronomio 27, del 13 al 26. Ahí hablaba de todas las maldiciones. Para reducir, léelo desde el versículo 16, porque ya del 15 de la idolatría ya la he leído. Desde el versículo 16. Dilo. Maldito el que se le contraria a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo. Amén. Muy bien. Desde el 16 al 26. Al 26. Maldito el que redujese el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que hiciere dar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que pervirtiere en derecho del extranjero y del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo. Amén. Ahí está el derecho. Había un derecho, había una ley. Maldito el que se acostare con la mujer de sus padres por cuanto descubrió. Eso es incesto. El regazo de su padre y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que se untare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que se Zoofilia. untare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo. Amén. Todo eso es incesto. Maldito el que se acostare con su suegra y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo. Amén. Eso es homicidio oculto. Maldito el que recibiere socorro para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo. Amén. Injusticia. Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerla y dirá todo el pueblo. Amén. Todo eso era una lista de maldiciones, hermanos, por causa de iniquidades. Cosas que los padres cargaban. Y eso era transmitido a sus hijos y a su tercera y cuarta generación. Así que el espíritu de iniquidad o la maldición no viene sin causa, hermano. Viene específicamente porque hay alguien que le abrió la puerta, hermano. Hay alguien que estaba ahí para que de esa manera esos espíritus puedan entrar y alojarse en la vida de las personas. Para que las personas vivan en la miseria, en la ruina, en la pobreza. Hermano, para que la gente viva incluso en la soledad. Son maldiciones. Y todo eso tiene que ir desarraigándose, hermano, para ser libres. A su nombre. Proverbios 26:2 dice ahí, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa, hermano. Hay un motivo por el cual vienen las maldiciones. Solamente vamos a ver un aspecto. Vamos a ver solamente un aspecto. ¿Amén o no amén? Proverbios 26:2. Solamente vamos a hablar de una de ellas nada más. Maldiciones A, por rebelión. Vamos a mirar en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 5. Voy a avanzar. Eso en cuanto al comportamiento, en cuanto al carácter. Alguien dice, no me gusta este carácter, y como que te encuentras luchando con tu yo, y con ese ego que no se quiere humillar delante de Dios, no se quiere doblegar. Pero la Biblia dice, toda rodilla se doblará delante del Señor, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Mire, un
carácter, a veces ese carácter tosco que tenemos, hermanos. Génesis capítulo 49, 5. Ahí nos habla de dos hombres que el mismo padre le sentencia y le dice una palabra fuerte en cuanto a su destino y en cuanto a su personalidad, de cómo ellos eran. Y por causa de ese carácter a veces no nos podemos llevar con la familia. No nos vemos bien con los parientes, hermano, y como que hay un aislamiento y uno se quiere hacer un costado, más bien por causa a veces del carácter. Incluso se pregunto, ¿por qué no me llevo bien, por ejemplo, con mi cónyuge? ¿Por qué no me puedo llevar bien con mi hermano? ¿Por qué no me puedo llevar bien en la casa? O con Panchito. Justo por eso, pues, porque hay iniquidades de rebelión. Génesis 49, 5 dice, Jacob está soltando una declaración sobre sus hijos y entre ellos menciona uno de sus dos hijos mayores que era Simeón y Leví. Dice, son hermanos, armas de iniquidad. Dice, sus armas. ¿Armas de qué? De iniquidad. Y en el versículo 6 dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor, ¿qué hicieron? Mataron hombres, y en su temeridad desgarretaron toros. Son espíritus de violencia, los toros. Espíritu de idolatría, por otro lado. Y luego le sueltan una maldición, a pesar que ya cargaban otra maldición en cuanto a su personalidad y su carácter. En el versículo 7 le dice, maldito a su furor, que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Aquí vemos que Jacob maldice a sus hijos. Y por otro lado, miren, Jacob tuvo 12 hijos, pero a todos los 12 hijos no los trató por igual. A todos no los dio ese mismo calor de padre. A todos no los trató con ese amor de padre. Fue un padre que hizo sección de hijos. Los crió, hermano, con odio, con rechazo, con resentimientos. Y entre ellos era Simeón y Leví. ¿Por qué? Porque él prefería más ¿a quién? A José. ¿Se acuerdan la historia? Y dice que incluso a José le hizo una túnica de colores. Y desde ahí en adelante sus hermanos empezaron a mirarlo mal. Y como que cuando lo veían, ¿no? ¿Cómo es posible? Y es más, incluso José soñaba sueños. Y más todavía lo aborrecían por causa de sus sueños. Y hubo un momento donde el padre le envía, le dice, anda ya a ver a tus hijos que están haciendo. Y ellos estaban pastando los animales, las ovejas, las vacas, los chivos, etc. Y cuando él llega ahí, dice que le tomaron al soñador de sueños y le encerraron en un pozo, lo metieron. Y usted sabe toda esa historia de todas las cosas que le hicieron. Por eso le dice, armas de iniquidad, yo en su furor yo no entre. Pero aparte de ellos habían cometido un homicidio. ¿Se acuerdan de una de sus hermanas, de Dina? Cometieron un homicidio donde ellos, hermanos, le dijeron a Amor, juntamente con Siquén, que eran padre e hijo, le dijeron, ya, ustedes han tomado a nuestra hermana, ya muy bien. La única manera que mi hermana se case con su hija es simplemente que ustedes tienen que circuncidarse. Mire, alguien me busca Génesis 37 o 34, 25. Ellos lo dijeron por engaño. Ellos no lo dijeron con franqueza. Ellos lo dijeron esto con la intención de que ellos pues puedan circuncidarse y de esa manera en sus cuerpos débiles ellos no harían pues la guerra, no harían la batalla contra ellos y ellos directamente irían a matarlo. Eso lo va a entender cuando usted entienda del tema de la circuncisión un poquito más. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno
su hermana, y por eso es que ellos van y se vengan, hermano, estos dos hombres llamados ¿qué? Simeón y Leví. ¿Por qué? Porque ellos habían sido criados con rechazo, con odio, con resentimiento, cuando le prefirieron más a José, hermano. Por eso los padres tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, de darles todo el amor que ellos necesitan. Cuando usted le dé algo, hermano, no le saque en cara, déalo con amor. Amén. Aleluya. Algunos como que me miran con cara de asustados. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Así que ellos actuaron, hermano, con violencia, pero antes de ello ellos lo habían engañado. Dijeron, ya muy bien, vamos a engañarlo, vamos a decirle que se circunciden. Todo eso está en el capítulo 34, usted lo va a leer eso en su casa. Y ellos mintieron, hermano. Esa mentira es igual que también a hipocresía, hermano. Ese engaño es igual a hipocresía, hermano. Diga conmigo, hipocresía. Y la hipocresía es un síndrome que viene de iniquidad, un síndrome del fariseo, hermano, cuando a Jesús, ¿no? Le veían con un rostro hermoso, pero por dentro, hermano, ¿qué querían hacerlo a Jesús? Querían matarlo, querían, hermanos, hacer de él a su antojo. Y es por eso que al final lo llevaron a la cruz. Eso lo hicieron porque estaban cargados de hipocresía, de maldad, de engaño, de iniquidad, hermano. Lucas capítulo 12, versículo 1, ahí el rey dijo algo. Lucas 12:1. Ya termino esta parte nada más por esta vez. Y luego nos vamos a tomar chocolate caliente, amén. Lucas 12:1, ¿lo tienen? Dilo, hijo. En esto, juntándose por millares de multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía, hermano. La hipocresía. Y estos hombres, hermanos, Simeón y Leví, llevaban eso, hipocresía. Le dijeron, está bien, amor, está bien, si creen, vamos a darte a la hija, vamos a darte a nuestra hermana, pero primero circuncídense de todo varón en su casa. Lo hicieron como para que ellos estén débiles y ahí los ataquen. Hipocresía. ¿Cuánta hipocresía puede haber en una iglesia, hermano? Cuando digo en la iglesia, no estoy hablando de los 50 que estamos acá, aproximadamente. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Cuando hablo de hipocresía, lo hablo en términos generales, en la iglesia, en los líderes, hermanos, profetas, salmistas y todo ello, hermano. 49, 3 y 4, ¿hay algo más ahí? Léelo. Ahí cuando Jacob le da palabra de explicación, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal de mi dignidad, principal de poder, impetuoso como las aguas, no serás en tu paz, pues cuando subiste a la leche de tu padre, y entonces te hiciste subiendo como un esclavo. Correcto, ahí habla del incesto que cometió Rubén, ¿no? Todo eso era por causa de que en un momento dado, pues, Rubén se emocionó al verlo de repente una cosita, no lo sé, pero cometió esa vileza, ¿no? Contra su padre. Y le decía, amados hermanos, en cuanto a la hipocresía, hermano, a eso hay, hermano, eso hay. Por eso el Señor le decía, cuídense de la levadura de ¿quién? De los fariseos. ¿Cuál era esa levadura? La hipocresía. Gente, hermano, que incluso puede fingir hasta con una mirada, hermano. Oh, el hermanito, y por dentro, con una palmadita, venga, hermana. Y como quisiera que ya no esté esta hermana en la iglesia. Con una sonrisita, y de dientes para afuera, hermano. Como dice la frase, ríe como un payaso. Y alguien dijo lágrimas de cocodrilo. Es hipocresía. Y los fariseos como que esperaban un pequeño error de Cristo para acusarlo y expulsarlo de la sinagoga, hermano. Porque tenían esa
falsa. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar en el Señor, porque Él nos va a ir perfeccionando, hermanos. Amén. En Mateo 15:7, el Señor les dijo algo a ellos. Les dijo, hipócritas. ¿Qué les dijo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Su qué? Estaban cargados de iniquidad, le tenían un celo al Señor, no podían producir las obras que Jesús hacía, no podían echar fuera los demonios. Y llevaban un celo doctrinal, llevaban un celo denominacional, un celo denominacional. Llevaban, hermano, esas cosas dentro de su corazón. Porque de labio nada más lo honraban al Señor, pero su corazón, ¿qué? Y es ahí donde se forja. Mateo 15:19. Es ahí donde se forja, hermano. En el corazón. Ahí se aloja la iniquidad. Ahí está, hermano, ahí impregnada. Ahí. Mateo 15:10. Y llamando a la multitud, dice, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale es lo que afecta a la gente, hermano, no lo que entra. A su nombre. Hermano, la hipocresía es más feo que la pandemia. Porque eso afecta a la gente, afecta a los hermanos, afecta al prójimo. Y en Mateo 7:18 el Señor dijo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es por lo que uno lleva dentro, hermano. Si nuestro corazón es limpio, entonces vamos a dar buenos frutos. Pero si nuestro corazón es malo, siempre va a salir, hermano, ahí un poquito de veneno. Y eso es lo que tenemos que desarraigar, hermano. Hello. Y alguien dice, ¿por qué grito tanto? Usted no sabe cómo era el carácter de su tatarabuelo. Usted no sabe cómo era el carácter de su tatarabuela, de su bisabuela. Usted no sabe. Y todo eso, el Señor me llevó, hermano, a entender y a confesar y a hacer, hermano, una oración específica. Por eso le dije al principio, me metí a confesar, hermano. Lo vamos a dejar ahí nada más. Me metí a confesar. Hice como 3 meses de confesión, hermano, día tras día. El Espíritu del Señor me llevaba a mi altar, me llevaba a mi lugar secreto para confesar. Maldad tras maldad, todo lo que yo había practicado desde cuando tuve uso de razón. Ana Méndez dice que el Señor le dijo que ella escribiera un libro, todos los pecados que ella había cometido, que le escribiera ahí. Y Ana Méndez se puso a escribir, y dice que le duró 1 año para que ella se pueda purgar. Porque Ana Méndez, hermano, si usted no sabe, Ana Méndez, ¿alguien conoce a Ana Méndez? Ana Méndez, ella, hermano, ha sido bruja, hechicera, espiritista, satanista. ¿Y cuántas maldades hizo en su vida, hermano, antes de Cristo? Y todo eso, hermano, es un proceso. Usted de repente quiere ser limpio en este momento, no, eso es un proceso, hermano, pero es el Espíritu quien te lleva. Como te digo, a mí me llevó el Espíritu del Señor y yo no entendía por qué lloraba y confesaba estos pecados que había cometido antes de Cristo. Diferentes clases de pecados que el Espíritu Santo me hacía recordar. Y si usted quiere entrar a niveles de gloria, a niveles de la presencia de Dios, tiene que hacer este tipo de confesiones, que ya no me da el tiempo ya para enseñarlo todo eso. Correcto, él en su afán quiso encontrarse con Dios, pero no lo encontró por otro lado, ¿no? Pero había practicado esas cosas. Vamos al hecho que ella practicó. Y por causa de esas prácticas el Señor le dijo, escribe un libro y qué más pecados haya cometido. Y cada quien sabe lo que cometió antes de Cristo. Tantos pecados hemos cometido y hasta hoy no nos hemos purgado, ni nos han enseñado en las congregaciones acerca de estas cosas. Correcto, entonces todas esas cosas es en la impartición, por ejemplo, la imposición de manos, que sería otra enseñanza. Póngase de pie, amados hermanos.
desarraigarse, esto de desarraigar la iniquidad, esto es personal, hermano. Esto es personal y esto no lo va a hacer en un día, esto no lo va a hacer en una semana. Yo no sé cuántos el Señor le ha tocado su corazón para meditar en esto, pero lo que sí les digo, hermano, que es efectiva. Lo que sí les digo, que el Señor produce cosas sobrenaturales en esto. Y cosas gloriosas, hermano, donde ya usted ya no piensa en el mundo, no piensa en volver atrás, ya no piensa en pisar ese palito de tomar cerveza. No es cerveza, cervestia, porque después que toma se convierte ¿qué? En una bestia. Pero eso el Señor lo va a ir haciendo con su espíritu. Incline sus ojos ahí, su rostro. Padre amado, gracias, Señor, te damos, porque tú nos enseñas, Señor. Tú eres el maestro de maestros. Tú eres el maestro el cual nos guías a toda la verdad. Simplemente somos como simples pupilos que aprendemos de ti y a tus pies, oh Dios. Oro para que esta corta enseñanza que les he dado a mis hermanos pueda traspasar su ser y pueda, Señor, ser de efectividad para sanar sus heridas de su alma, para sanar su corazón, para desarraigar, Señor, ese cordón de ADN, de maldad, de iniquidad, de esos ADN, Señor, del diablo, adámico, y también ese ADN de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, para dejar un buen ADN a nuestros hijos, nietos y bisnietos y tataranietos, Señor. Padre amado, si aún tú no vienes, gracias te doy por cada uno de tus hijos. Tú eres nuestro Dios y te adoramos. Tú eres nuestro Rey y te bendecimos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve ese proceso de limpieza. Que tu Espíritu Santo nos lleve ese proceso de purificación. Que tu Espíritu Santo nos lleve ese proceso de transformación, para que se caigan todos los velos y podamos entrar al reino, para poder ver y entrar y ver cosas, esos misterios que están escondidos, los misterios de tu reino, y conocer más de ti, Señor. Queremos andar en tu presencia, en tu Espíritu, pero a causa, Señor, de estas cosas que cargamos, estas iniquidades, no podemos acercarnos a ti como tú quisieras. Y si lo hiciéramos, caeríamos fulminados delante de ti, Señor. Por eso límpianos de toda contaminación de carne, límpianos de toda contaminación de espíritu. Llévanos a confesión, llévanos, Señor, a buscarte, y en oración y en lamento, Señor, declarar nuestros pecados que hemos cometido delante de ti. Como dijo el salmista, solamente delante de ti he pecado y mi pecado siempre está delante de ti. Hablando por otro lado de las iniquidades, siempre van a estar ahí. Si nosotros no nos purgamos, hermanos, siempre estarán ahí, siempre. Señor, bendigo a tus hijos, que esta palabra nos pueda fortalecer, que esta palabra podamos ponerlo por obra, porque hay muchas cosas que nos vamos limpiando en el camino. Y tú has dicho, oh Dios, que tú eres quien perdona nuestras iniquidades, aún en el proceso, estando en Cristo. Tú eres el que perdona, Señor, y sana nuestras dolencias. Levantamos nuestras manos para ti, Señor, y te damos la gloria. Vamos a darle 5 glorias al Señor, que es el número de la gracia. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén.